Buenas noches. Estamos viviendo unos tiempos atípicos. En Bogotá estamos 4x3, 4 días de trabajo y 3 de confinamiento. Vamos a empezar el sábado el confinamiento en esta semana del mes de abril. Pero si miramos de marzo del 2020 acá, nos han dicho que es una época diferente, un tiempo diferente, un tiempo que nunca habíamos vivido. Y es cierto, ninguno lo habíamos vivido. Estamos viviendo tiempos espirituales. Estamos hablando del primer pico, segundo pico, tercer pico, y no sabemos ya en cuántos picos vamos. Muchos han vivido tiempos de preocupación, de susto. Otros son tan cómodos. Y algo que estamos viendo diariamente, lo estamos viviendo, es que todos hablan del prójimo, de que no se cuidan, miren cómo salen, miren cómo están, van a las plazas de mercado, van en el transporte público, y todos criticamos como si nosotros fuéramos espectadores, como si nosotros estuviéramos viéndolo por televisión, por la radio. No. ¿Por qué no empezamos a mirarnos nosotros qué estamos haciendo con el tiempo que estamos viviendo? Sobre el tiempo hemos vivido varios niveles. El primero fue de escudriñar, y entonces empezamos a mirar qué estaba pasando y veíamos lo que estaba pasando en China, después lo que pasó en Europa, lo que pasó en Estados Unidos, hasta que nos llegó a nosotros. Y empezó ese tiempo de no saber qué hacer. Bogotá empezó por una prueba y terminó en una prueba larga. Empezó por una prueba de 3 días y se unió y siguió de largo. Y empezamos con esa expectativa. Y empezamos a ver cómo se iba aumentando y cómo iba variando la situación de muchas familias. Y después nos tomamos de la mano del Señor en medio de la angustia y preguntábamos que dónde estaba el Señor en todos estos eventos. Y no nos dimos cuenta que nosotros lo habíamos sacado de nuestra casa, de nuestra vida, pero ahora lo necesitábamos. Pero después de un tiempo baja la marea y empezamos a caminar confiados, tranquilos, desprevenidos, y se nos pasa el afán de Dios y volvemos a lo de antes, a los mismos afanes, a los mismos azares. Pero ahora es diferente, entonces ahora no tenemos tiempo porque ahora estamos en la casa. Entonces ahora no salimos, pero nos levantamos, nos arreglamos, nos sentamos a trabajar, terminamos cansados, nos acostamos a dormir y así se nos ha vuelto la rutina. Y eso es visto físicamente, pero espiritualmente, ¿qué ha pasado? Espiritualmente también nos hemos dejado sobrecoger. Y lo que la palabra siempre nos ha invitado es a vivir tiempos diferentes. Si tú quieres una vida diferente, empieza a armar un tiempo diferente. Y armar un tiempo diferente es empezar a vivir la palabra, empezar a caminar en esos tiempos de Dios, a tener esos momentos con el Señor, a sacar de esos afanes un tiempo para el Señor. Y entonces podemos mirar en la palabra del Señor, Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cristo nos está diciendo que debemos tener un tiempo con la palabra, un tiempo con Dios.
Y muchos de los que me han escrito me han preguntado que cómo hacen para hacer algo diferente. Y mi respuesta sería, tenga esos tiempos para Dios. Cuando nosotros caminamos en los evangelios vemos cómo Cristo sacó tiempo para el Señor, cómo cada uno iba aprendiendo de todo lo que hacía Jesús. Por eso el Señor nos invita a meditar en la palabra y entonces deberíamos tomar un tiempo para mirar la palabra del Señor. Y entonces vamos a Juan capítulo 5, versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Debemos empezar a dar testimonio. A dar testimonio porque la palabra da testimonio de Cristo. Y entonces debemos empezar a meditar la palabra, a buscarnos y a deleitarnos en ella. Y qué hermoso que lo podamos hacer, porque esos tiempos hermosos van a ser tiempos que van a ser de bendición. Y qué maravilla ser bendecidos para poder bendecir a otros. Y entonces es cuando empezamos a caminar de una forma diferente, en tiempos diferentes, en tiempo de bendición. Y qué hermoso porque entonces empezamos a ver las cosas diferentes. Este es un tiempo espiritual donde debemos cambiar nuestro tiempo. Y mire lo que dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Si yo tengo la Biblia como manual de vida y saco ese tiempo para meditar en ella, ella me va a empezar a llevar por el camino que yo debo andar. Y entonces dejo de hacer las mismas cosas para empezar a caminar con el Señor, para ver cosas diferentes, cosas de bendición. Un caminar de bendición y qué rico que podamos tener esos tiempos hermosos en la palabra y poder estar en esa comunión con el Señor. Una comunión diaria, una comunión que en todo momento y en todo instante, porque lo puedes hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando vas en el transporte, cuando tienes un momento de descanso. Y ahí es donde vamos viendo cómo la palabra del Señor va entrando a nuestro corazón y va cambiando y activando nuestro caminar. Y entonces vamos a ser hombres y mujeres diferentes en estos tiempos espirituales. Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. Qué hermoso. Podemos empezar a caminar en los evangelios, en las cartas, empezar a caminar en el Antiguo Testamento y a meditar en la palabra y pedirle sabiduría al Señor para que sea el Señor el que nos vaya guiando y revelando la palabra. Pero en ese meditar en la palabra debemos elegir un lugar, debemos saber y tener un lugar, como dice la palabra, un lugar dedicado para ello. Y entonces podemos mirar Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Muchas veces la pregunta es ¿dónde lo debo hacer? Y claramente el Señor nos dijo, hazlo en un sitio que no te interrumpa, hazlo en un sitio que tú puedas tener esa privacidad con el Señor, donde nadie te atormente, donde nada te estorbe en esa comunión con el Señor. Y podemos ver también Juan capítulo 4, Lucas, miremos más bien Hechos 8:28, porque todo esto nos hace ver cómo nosotros podemos elegir un lugar. Hay gente que dice que el templo sería un lugar adecuado, genial, para unos momentos adecuados.
Pero si el templo no está abierto en el momento, entonces puedes utilizar un lugar de tu casa, un lugar del sitio donde vives. De pronto ahí cerca hay un parque, hay una banca donde tú te puedas sentar, estar solo, aparte. Porque es el tiempo que tú le estás dando al Señor. Es ese tiempo maravilloso donde estás únicamente con Él. No estás afanado por la llamada, no estás afanado por las redes sociales, no estás afanado por los quehaceres, sino que sacas esos momentos para el Señor. Mire, por ejemplo, lo que dice Hechos 8:28. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces, el lugar donde estaba esta persona leyendo era el carro, el carruaje en ese momento. Entonces, podemos elegir la casa, un sitio cerca, salimos a trotar y hoy en día que tenemos la ventaja de tener la palabra, entonces, oiga, en ese espacio yo voy escuchándola, yo voy meditando en ella y la palabra me va hablando. O si no, podríamos mirar lo que enseñó Cristo. Cristo fue muy claro en ese aspecto también, porque cuando habló de orar, pues nos dijo, oiga, entren a tu lugar secreto, a ese sitio que tú tienes para orar. Y entonces podríamos ir a Mateo capítulo 6, versículo 6, porque Él está enseñando a orar. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es ese sitio, es ese lugar que tú eliges. Alguien me decía en estos días, pastor, es que en mi casa yo no puedo orar, no tengo un sitio donde orar, entonces muchas veces me encierro en el baño a orar. Bueno, si ese es su sitio. Pastor, yo lo hago en el cuarto de estudio. Genial. Alguien me decía, mira, cuando yo salgo en las mañanas a caminar, yo pongo el celular y voy escuchando la Biblia y voy meditando en la palabra. Listo. O sea, es el momento y es el lugar que tú le estás dando para meditar en la palabra. ¿Cuál es tu lugar? Es algo que cada uno debemos tener, donde puedas estar tranquilo, donde no tengas ninguna intromisión, donde en todo momento y en todo instante puedas estar en un momento dado a solas con el Señor. Pero también, no solo en el elegir el lugar, es sacar ese tiempo de tu quehacer diario. Cuando nosotros miramos a Daniel, Daniel nos dice que él oraba 3 veces al día. Cuando nosotros miramos a David, David oraba en las madrugadas, en las mañanas. Y qué hermoso porque cada uno tiene su tiempo, tiene su espacio para dedicarle al Señor. Y es lo que tenemos que aprender a tener. Es tu tiempo, es tu momento, es algo que le vas a dedicar al Señor, es algo que es entre tú y el Señor. Tú lo eliges a qué momento lo vas a hacer, en la mañana, en la tarde, en un momento del día, a un momento fijo. Y eso es lo que tenemos que aprender en el Señor, a dedicarle ese tiempo, a sacar ese tiempo para el Señor. Muchos lo hacemos antes de cualquier quehacer. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Era un hombre de oración. Sacaba 3 veces al día para orarle al Señor. Y qué hermoso porque ahí nos enseña cómo podemos en cualquier momento, en cualquier instante, tener ese tiempo para el Señor. Y son tiempos espirituales que estamos viviendo. Entonces tenemos que aprender y cada uno va a sacar su tiempo. ¿A qué horas debo orar? No, es a la hora que tú tengas destinado para el Señor. Yo no te podría decir, mire, tiene que ser a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 12 del día, a las 4 de la tarde. No, cada uno tiene su tiempo de orar. Mire, por ejemplo, lo que nos dice el Salmo capítulo 5, versículo 3. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré.
Entonces, mire las dos posiciones. Daniel lo hacía 3 veces al día, David lo hacía en la mañana, pero si nosotros miramos en los evangelios y vamos a Marcos, capítulo 6, Marcos 6, y llegando en el versículo 46. Y después que los despidió, se fue al monte a orar. Miren, también Cristo tenía sus momentos de oración. Cristo también nos enseña que todos debemos sacar ese tiempo para Dios. Y estábamos hablando del Hijo de Dios, pero también sacaba y tenía ese tiempo con su Padre. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. O sea, nosotros podemos ver cómo en la mañana, en la tarde, en la noche, tú puedes tener ese tiempo especial para el Señor. Y estamos hablando de tener un tiempo diferente. Tenemos que tomar esos hábitos. Y qué hermoso que podamos hacerlo en estos tiempos. Si no lo habías hecho, empieza a hacerlo. Y si lo vienes haciendo, empieza a ajustarlo. El fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y eso lo escribió Pedro. Debemos ser constantes, debemos alimentarnos, pero también debemos estar en ese tiempo con el Señor, siendo constantes y velando en oración. Pero también debemos alimentarnos de la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Debemos también alimentarnos diariamente de la palabra del Señor. Esto no es un manjar para ocasiones especiales. Esto es un alimento diario que todos debemos tener. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, que para que por ella crezcáis para salvación. Pedro la tiene clara, él dice, deseen, deseen. Y qué rico que podamos desear la palabra del Señor. Qué rico que nos podamos alimentar de la palabra del Señor. Cuántas cosas serían diferentes en nuestro caminar si nosotros hiciéramos caso a la palabra. Ahora, a mí me decían que por qué tomaba tanto la palabra. Yo puedo venir aquí, hablar con ustedes, sacar lo que tiene mi corazón, pero si no está respaldado por la palabra del Señor, si no es en base a la palabra del Señor, entonces ¿cómo haríamos? ¿Serían mis emociones? Y qué hermoso que uno pueda es enseñar la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, versículo 12. Y miren lo que nos dice aquí la palabra del Señor. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.